Este domingo se correrá en Buenos Aires la carrera New Balance de 15 kilómetros. El recorrido comenzará en Avenida Figueroa Alcorta y Dorrego y va a terminar en Vicente López. El tránsito se va a cortar en la avenida a partir del sábado a la noche. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. El ministro de Economía, Sergio Massa, eligió como su vice a Gabriel Rubinstein, un economista y consultor que tuvo experiencia en la función pública en el Banco Central cuando Roberto Lavagna era titular de la cartera de Hacienda. El economista confirmó que fue convocado, pero aún no hay comunicado oficial. El nuevo funcionario tendrá el rol de aportar sustento macroeconómico a las medidas del nuevo ministro. Rubinstein había sido muy crítico de la gestión económica del gobierno y también con Cristina Kirchner. Se postergó la reunión que se iba a realizar hoy entre los referentes del campo y Sergio Massa. Según el secretario de Agricultura, Sergio Bailo, la reunión será la semana que viene. El funcionario aclaró que tendrá un encuentro sin prejuicios. Ayer le había pedido a la mesa de enlace que blanquee sus posturas políticas. Y se retomaron las audiencias de alegatos en el juicio por la obra pública de Santa Cruz y el fiscal Diego Luciani insistió en que hubo una cartelización organizada entre funcionarios y empresarios. Además, analizó mensajes del celular del exfuncionario José López y aseguró que Máximo Kirchner coordinó las licitaciones que estuvieron direccionadas hacia el empresario Lázaro Báez. El ejército israelí efectuó ataques contra objetivos de la organización terrorista Yihad Islámica en la Franja de Gaza. Esta acción fue denominada Operativo Amanecer. Producto de los bombardeos, murieron 15 personas, incluido uno de los principales líderes del grupo. Como respuesta, la organización terrorista advirtió que su vecino va a sufrir el peso de sus cohetes. Y comenzó la fecha 12 de la Liga Profesional con 3 partidos. Gimnasia, el único escolta de Atlético Tucumán que es puntero del campeonato, derrota 1-0 a Godoy Cruz. A las 21:30 horas, Banfield va a enfrentar a Patronato, mientras que Sarmiento va a recibir a Lanús en Junín. El ministro de Economía, Sergio Massa, eligió al economista y consultor Gabriel Rubinstein como su vice. Se trata de un puesto clave para la definición de las políticas macroeconómicas del gobierno nacional. Fuentes oficiales confirmaron que Rubinstein asumirá como secretario de Programación Económica. Él es economista y CEO de su propia consultora. Tuvo experiencia en la función pública con Roberto Lavagna como director del Banco Central y trabajó en el sector privado en varios cargos, como por ejemplo, director ejecutivo de la Bolsa de Comercio. Rubinstein confirmó en las últimas horas que fue convocado para este puesto, pero todavía no hubo un anuncio oficial por parte de Sergio Massa. Por su rol, será el virtual número 2 del ministerio, después de Massa. Tras la designación de Massa, Rubinstein había señalado que lo urgente en Argentina es terminar con el desequilibrio fiscal, es mejorar la credibilidad interna y externa, fortalecer las reservas y mantener un endeudamiento responsable. El futuro funcionario había sido muy crítico de la gestión económica del gobierno de Alberto Fernández. Una economía que tiene una situación como de crisis crónica, no una crisis súper aguda, pero una crisis crónica y una frustración crónica. En ese margen, el gobierno actúa y trata de solucionar problemas puntuales que se van a medida que se van presentando, ¿no? Las reservas son muy bajas y estamos más o menos 3.000 millones abajo de lo que deberíamos estar para esta época. ¿Lo cumplimos con la meta que tenemos con el FMI en reservas? Ahora Las metas ya se cambiaron. Las metas del segundo trimestre se cambiaron y tampoco vamos a cumplir las que se cambiaron. Lo que tenés que hacer es bastante simple.
es tomar la decisión política de eliminar el déficit fiscal, es el ABC. Eliminar el déficit fiscal no tiene costo económico, es costo político, porque en el fondo vos estás reemplazando lo que se llama el impuesto inflacionario por otros impuestos, o aumento de tarifas o baja de gasto público. Este gobierno es incapaz mentalmente de hacerlo, porque tiene taras mentales, empezando por Cristina, que directamente no entiende el fenómeno. Alberto Fernández y Sergio Massa se mostraron juntos por primera vez luego de la asunción del tigrense al frente del Ministerio de Economía. Fue en el acto de reactivación del tren de pasajeros Cañada Gómez-Rosario, en la provincia de Santa Fe. Y el presidente insistió nuevamente en la unidad. Cuando yo hablo de unidad, no hablo solo de la unidad de nuestros compañeros, los compañeros del Frente de Todos, por cuya unidad luché y por cuya unidad lucharé siempre. Pero creo que debemos dar un paso más, es la unidad de los argentinos. Y lo que quiero decirles es que claramente pasamos momentos económicos difíciles y algunos se encargan de hacernos las más difíciles, para que vamos a decir una cosa por otra. Pero aún así, ni siquiera la voluntad de ellos va a doblegar nuestra decisión. Sergio sabe como yo la obligación que tenemos con cada uno de ustedes, con cada una de ustedes. Y esa obligación no va a parar. Finalmente, el encuentro entre Sergio Massa y la mesa de enlace no se va a llevar adelante este viernes, tal como estaba previsto. Desde la Federación Agraria señalaron que se pospuso para la próxima semana, pero que todavía no hay una fecha definida. ¿No había hecho vandalismo esta característica en las zonas rurales? En el oficialismo sostuvieron que Massa y Bailo están en diálogo con el campo. Antes de que se posponga el encuentro, el flamante secretario de Agricultura había pedido que los dirigentes del campo hicieran pública su postura política. La respuesta no tardó en llegar y Carlos Achetoni, de la Federación Agraria, sostuvo que fue muy desafortunado lo que expresó Bailo y señaló que él, como funcionario, tiene que olvidarse que tiene una bandera política porque debe gestionar para toda la ciudadanía. La verdad es que no sé bien si es que se superpuso agenda o que está terminando de confeccionar sus equipos. Sé que es para la semana que viene, pero todavía no tenemos precisión de qué día sería. Es muy desafortunado eso porque él como funcionario se debe olvidar de que tiene una pertenencia política porque debe gestionar para toda la ciudadanía, para toda la producción, y uno como referente no debe tener banderías políticas porque debe representar a todos, en este caso a los federados, y no hacerlo desde un sesgo político, sino defendiendo y tratando de impulsar la producción. En tanto, el secretario de Agricultura, Juan José Bailo, volvió a hablar del tema, pero esta vez le bajó un poco el tono a sus dichos sobre el campo. El funcionario señaló que es su obligación dialogar con todos, sin preconceptos o prejuicios. Quienes me conocen saben que no es mi característica de trabajar. Digamos, no pongo ningún tipo de condicionamiento, porque no corresponde, porque soy funcionario público, sí. Y no tengo por qué tener preconceptos o prejuicios en este sentido. Las entidades que representan a los productores, quienes representan a esas entidades los eligen los productores. Yo no tengo por qué inmiscuirme y debo ser absolutamente respetuoso de la decisión que toman los productores, eligiendo a los dirigentes que los van a representar. Mi obligación y mi responsabilidad es dialogar con todos sin ningún tipo de preconcepto o prejuicio. El ministro de Economía, Sergio Massa, anunciará el próximo martes los detalles de los aumentos en tarifas de gas, energía eléctrica y agua que van a regir en las distintas regiones del país. Según indicaron fuentes del Palacio de Hacienda, esta medida busca respetar las particularidades de cada región. Massa había manifestado durante su primera presentación que los casi 4 millones de hogares que no solicitaron subsidios en la segmentación tarifaria serán el primer corte y dejarán de percibir el beneficio. Además, había adelantado que se va a implementar un esquema para promover el ahorro en el consumo energético. Mientras tanto,
el gobierno afina medidas para cuidar las reservas y se prepara para enfrentar 2 meses de alta inflación. Entre las metas que tiene por delante se va a buscar que los salarios y las jubilaciones no pierdan aún más su poder adquisitivo y además, según dijo el ministro, se va a buscar corregir los actuales desfasajes de subsidios, gasto público y dólar. Y en este contexto, Juntos por el Cambio pidió que Sergio Massa se presente en el Congreso Nacional. Lo que le reclaman es una explicación en detalle de su plan económico. La coalición opositora realizó el pedido a través de comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda en las 2 cámaras legislativas. El pedido es para que dé precisiones sobre las medidas informadas el miércoles pasado. El diputado Martín Tetaz, uno de los solicitantes, afirmó que los anuncios del nuevo ministro respondieron a un relato, pero que no fueron contundentes. Más relato que realidad, ¿no? Había una expectativa muy grande que se había generado de tal vez Massa giraba a 180 grados, anunciaba, no sé, qué sé yo, tipo un plan austral, una convertibilidad, una cosa que cambiara de manera dramática la forma en que funciona la economía argentina, y la verdad que la sensación de todos los anuncios es que no anunció nada contundente. Lo que va a pasar ahora es que van a hacer una devaluación más grande, porque finalmente si vos producías algo y lo vendías en el dólar de 130 y ahora te dicen, bueno, lo podés vender al dólar de 300, bueno, eso es una flor de devaluación. En el último día hábil de la semana, el dólar paralelo subió otros 2 pesos. El dólar blue se vendió a 293 pesos, mientras que la cotización oficial se mantuvo estable en 139 pesos con 89 centavos. En tanto, los dólares financieros bajaron hasta 2.3%. Además, en el cierre de la semana en la que debutó Massa como ministro, la mayoría de las acciones argentinas que cotizan en Wall Street tuvieron ganancias, los bonos operaron estables y el riesgo país quedó por debajo de los 2.500 puntos básicos. En el río Luján, a la altura del canal de San Fernando, efectivos de la Policía Naval encontraron cuerpos de las víctimas del choque entre 2 embarcaciones. Anoche, alrededor de las 20 horas, una lancha conducida por personas alcoholizadas impactó contra un bote a remo en el que se trasladaban 4 trabajadores. El bote se partió y 2 de sus ocupantes fueron rescatados heridos. Los otros 2 fueron hallados sin vida hoy por la mañana, después de más de 12 horas de búsqueda. El test de alcoholemia a los 2 tripulantes de la lancha dio positivo. También se pudo constatar que el bote no estaba correctamente iluminado. Continúan los alegatos en el juicio por presuntos delitos en la obra pública en Santa Fe, donde está imputada Cristina Kirchner. El fiscal hoy aseguró que hubo un accionar conjunto de empresas y funcionarios para favorecer a Lázaro Báez en la licitación y apuntó directamente a Máximo Kirchner como su coordinador. Además, el ejército de Israel efectuó ataques contra supuestos objetivos terroristas en la Franja de Gaza, pero donde también denuncian que hay víctimas civiles. Estos y otros temas en instantes en Noticias a las 20:30. Se realizó la tercera audiencia de alegatos en el juicio por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz, en donde está imputada la vicepresidenta Cristina Kirchner. El fiscal Diego Luciano aseguró que Máximo Kirchner coordinó las licitaciones con el exfuncionario José López con el objetivo de extraer fondos del Estado. Estamos hablando del expediente concreto, lo analizamos, lo vemos una y otra vez y no lo podemos creer. No puedo creer cómo pudieron pasar inadvertidas semejantes actos de corrupción y manipulación de la obra pública vial en Santa Cruz. Se trató de una cartelización organizada del Estado Nacional, no solo para direccionar licitaciones hacia Lázaro Báez, sino para extraer fondos. Una clara demostración de cómo
la asociación ilícita estaba operativa y funcionando. Por otra parte, la Cámara Federal confirmó los procesamientos del exsecretario de Planificación, Roberto Barata, y de un grupo de empresarios en el marco de la denominada Causa Cuadernos. El tribunal también señaló que falta definir la posible responsabilidad de otros coimputados, entre los que está la vicepresidenta Cristina Kirchner. Y en este contexto, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, llamó a organizar una movilización para reclamar que el Congreso apruebe un juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema. El pedido se basa en la presentación que realizó la Asociación Americana de Juristas en la Cámara de Diputados, solicitando que se enjuicie a Carlos Rosenkrantz, a Horacio Rosati, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda. La organización acusa a los jueces de mal desempeño y de haber vulnerado el ejercicio de los derechos garantizados por la Constitución Nacional. En la ciudad esta semana se inició la vacunación contra el COVID-19 en los bebés de entre 6 meses y 2 años de edad. Los especialistas afirman que la vacuna es completamente segura, incluso más que en jóvenes y adultos. Noelia firma el Muro de los Valientes y sigue. Hay más de 100 firmas de madres y padres que pasaron por el centro de vacunación a darle la primera dosis a sus bebés. Me dieron el turno, digamos, por el chat de la ciudad del WhatsApp y ya, todo como esperado. Bien, contento, buenísimo, nada, para que estén más seguros ellos también. ¿Cuántos años tiene? 15 meses. Re bien, la verdad, una maravilla. ¿Cuántos años tiene? 9 meses. 9 meses. ¿Y estabas esperando la oportunidad o te vino así? No, me vino, la verdad que el pediatra me dijo sí, dásela y bueno, acá estamos. La trataron bárbaro y sí, re bien, venimos bien. Sí, la verdad que sí, se ha hecho estudios y lo que tenemos de información hasta ahora por parte del Ministerio de Salud es que la vacuna hasta el momento es segura y eficaz. Para vacunar a este segmento de la población, el 22 de julio arribaron al país 2.744.400 dosis de vacunas pediátricas. Este lote es parte de un cargamento de casi 4 millones de dosis que van a completar en los próximos días. La medida de dosis de vacunación para niñas y niños de hasta 5 años es de 25 microgramos, de 5 a 12 años 50 microgramos y a partir de los 13 años dosis completa de 100. Mientras los más chicos van por la primera, hay rangos etarios que van incluso por la quinta dosis. La ciudad lleva aplicadas más de 9 millones de vacunas, de las cuales 3,5 millones de ellas son dosis de refuerzo. Hay más de 15 centros disponibles en distintos puntos de la ciudad. El gobierno nacional comunicó que va a derogar la resolución que declaró al volcán Lanín como sitio sagrado mapuche. La normativa había sido publicada esta semana y declaraba sitio sagrado al volcán Lanín por tener un especial significado espiritual para la comunidad mapuche. Esto había generado rechazo por parte del gobierno neuquino y de referentes de Juntos por el Cambio. Además, según el gobernador Omar Gutiérrez, la resolución fue dictada por un organismo incompetente, atropellando a la autonomía provincial. Frente a estos reclamos, la Administración de Parques Nacionales decidió dar de baja la resolución y convocar a una mesa de diálogo a las autoridades de la provincia de Neuquén y a las comunidades originarias. La Feria de Editores en el complejo Art Media de Chacarita es una opción gratuita para este fin de semana. El espacio ofrece casi 300 editoriales de Argentina y el mundo con ejemplares que no se consiguen en las librerías comerciales, además de charlas y el contacto directo con los escritores. La invitación afirma que si lees, hay un libro para vos, y Federico ya lo encontró. Me vine a buscar un poco más de nueva literatura, más de ensayos. Y para Mariano no hay uno, sino que se va con 5. A mí me gusta mucho leer literatura argentina de editoriales independientes, entonces me parece que el lugar y el momento ideal es esta feria. Editores independientes de todos los géneros y épocas agradecen el espacio para encontrarse con sus lectores y seguir recuperándose del golpe de la pandemia. Es difícil, pero hacemos lo mejor que podemos. Nosotros tratamos de mantener los precios
lo más accesibles que podemos. Es una feria más pequeña escala, pero con muchos visitantes, entonces es la oportunidad de conocer a mucha gente nuestro catálogo. Es un encuentro esto, que obviamente lo que hace es generar no solamente vínculos con otras editoriales que también están presentes en esta feria, sino que un acercamiento a la gente. Hasta el domingo de 14 a 21 participan 283 editoriales, de las cuales 40 son del exterior. También van a llegar escritores y filósofos internacionales. Toda la programación está en feriadeeditores.com.ar. Llevamos un año imprimiendo los libros aquí en Argentina y entonces pues la primera vez que venimos para venderlos nosotros mismos y conocer a los lectores. Lo bueno de Argentina es que hay mucha vida literaria, editorial. Dentro del complejo Art Media en Corrientes 6271 no influye la publicidad y todas las editoriales tienen el mismo espacio. Hay mucho trabajo detrás de un libro y la verdad que bueno, hay que apoyar a que la gente lea. Para mí, venir a la Feria de Editores es una fiesta. Y esta tarde se presentó Drumming de Steve Reich, un show de entrada libre y gratuita interpretado por el ensamble de percusión Tambor Fantasma y otros músicos invitados. Fue en el marco del segundo espectáculo del festival no convencional promovido por el Ministerio de Cultura de la ciudad. El titular de la cartera, Enrique Abogadro, participó de la propuesta en la Galería Jardín y destacó que la iniciativa formó parte del objetivo de reconvertir el microcentro porteño. La propia obra, pero sobre todo la propuesta de sorprendernos, ¿no? Un ensamble en el lugar donde habitualmente la gente circula, de golpe la cultura te la encontrás de frente, más allá de la gente que vino especialmente a escucharlo, que por supuesto estábamos muy contentos. A mí en lo particular me pone más contento la gente que circula por acá o los empleados de los comercios que no esperaban tener esta propuesta y que decidieron un viernes a esta hora quedarse un rato más, disfrutarla y volver a su casa transformados. Y además muy contentos de hacerlos en el microcentro porque es parte de un proyecto que tenemos para la revitalización del microcentro después de la pandemia. Estamos generando oportunidades para darle una nueva vida a este centro que fue parte de la historia de la ciudad y sin ninguna duda va a ser de la historia futura. El ejército israelí efectuó una serie de ataques en la franja de Gaza. Según informaron, se trató de una operación preventiva contra objetivos de la organización terrorista Jihad Islámica. Producto de los bombardeos, murieron 15 personas, incluido uno de los principales líderes de la organización. También denunciaron el fallecimiento de una niña de unos 5 años. El operativo se denominó Operación Amanecer. El portavoz del ejército afirmó que fue una medida preventiva y que la operación todavía no ha terminado. Como respuesta, el líder del grupo terrorista advirtió que su vecino va a sufrir el peso de sus cohetes. A lo largo del día, el sistema de defensa antimisiles denominado Cúpula de Hierro interceptó más de 100 cohetes que provenían de Gaza. Y hace instantes nada más, el gobierno palestino condenó la agresión israelí y llamó a un cese absoluto de las agresiones. El gobierno de Estados Unidos condenó las acciones militares iniciadas por China ante Taiwán y convocó al embajador para resolver las tensiones. El secretario de Estado, Anthony Blinken, opinó que este conflicto debería resolverse de forma pacífica y que no existe justificativo para la escalada. The fact is, the speaker's visit was peaceful. There is no justification for this extreme, disproportionate, and escalatory military response. We have said that the differences between the mainland and Taiwan need to be resolved peacefully, that we do not seek and will not provoke a crisis. En paralelo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China canceló y suspendió diferentes tratados de cooperación y conversaciones bilaterales con los Estados Unidos. Según el comunicado, la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes socavó seriamente su soberanía e integridad territorial, por lo que tomaron la decisión de modificar sus relaciones diplomáticas.
Y entre las modificaciones se encuentra la suspensión de las conversaciones sobre el cambio climático. Ante esto, el secretario general de las Naciones Unidas advirtió que no hay forma de resolver los problemas de todo el mundo sin diálogo y cooperación entre Estados Unidos y China. Pese al incremento de los combates con Rusia, otros 3 buques con granos zarparán de Ucrania gracias al acuerdo apoyado por Naciones Unidas. Este fue un anuncio emitido por el gobierno turco, que es el principal mediador en el conflicto. Según Ucrania, otros 16 barcos ya están listos para salir. Y el gobierno ruso y la administración norteamericana iniciarán conversaciones por un posible canje de prisioneros. Todo esto surge a partir de la condena por parte del tribunal ruso a la deportista estadounidense Brittney Griner a 9 años de prisión por tráfico de drogas. La doble campeona olímpica fue detenida en febrero en Moscú con un vaporizador que contenía líquido a base de cannabis. El gobierno de Joe Biden la calificó a la condena como inaceptable, ya que presentó una propuesta inicial. Y el Congreso peruano le negó la salida al país al presidente Pedro Castillo por sus causas judiciales. Según los legisladores, existe un riesgo de fuga por parte del presidente, que actualmente enfrenta 5 investigaciones. Una situación inédita en este país para un mandatario que está en ejercicio. Castillo había pedido permiso para asistir a la asunción de Gustavo Petro como presidente de Colombia el próximo 7 de agosto. Por su parte, el mandatario se presentó ante la Fiscalía de Lima y reiteró su inocencia. Primero, a decir que no soy parte y no formo ninguna red criminal. Eso le he dicho el día de hoy a la fiscal de la Nación. Y le he dicho que voy a demostrar en cualquier espacio, aquí, allá y donde sea, mi inocencia. Yo no cometí a nadie he robado, a nadie he matado y tampoco la voy a hacer. Acá me ha puesto el pueblo y voy a responder siempre por el pueblo. Comenzó la fecha 12 de la Liga Profesional con 3 partidos. Gimnasia, escolta de Atlético Tucumán, que es el único puntero del campeonato, derrota 1-0 a Godoy Cruz. A las 21:30 horas, Banfield va a enfrentar a Patronato, mientras que Sarmiento va a recibir a Lanús en Junín. Y mañana va a ser el turno de Boca. Desde las 21 horas va a enfrentar a Platense en la Bombonera. Pero antes se van a disputar 4 encuentros. Arsenal va a jugar ante Atlético Tucumán, Barracas va a recibir a Racing, Unión y Vélez se enfrentan en Santa Fe, mientras que Argentinos va a visitar a Talleres. El domingo será el turno de Aldo Civi, Huracán, San Lorenzo Estudiantes, Newell's Colón y el clásico entre Independiente y River, que se va a jugar a las 17:30 en Avellaneda con público local. Chiquito Romero estuvo en el predio de Boca y se dispararon las especulaciones sobre su posible llegada. El arquero, que está en este momento sin club tras superar una lesión, se presenta como una de las alternativas para ocupar el arco Ceneice ante el conflicto de Agustín Rossi. Romero estuvo ayer en el predio de Boca en Ezeiza y, según fuentes cercanas al club, analizan 2 opciones. Que fue a escuchar una propuesta formal por parte de Riquelme para sumarse al Ceneice, o que lo hizo para agradecer el interés mostrado. Te contamos toda la información de cómo va a seguir el tiempo en la ciudad de Buenos Aires, ya ingresando al fin de semana, que es lo que nos interesa. Mira, el radar no detecta tormentas cerca de la ciudad. En este momento el cielo está despejado, pero está fresco. La térmica es de 11 grados. Mañana sábado arranca el día también fresco, con una mínima que va a ser de 8 grados y que va a ir subiendo lentamente a medida que pase la mañana. El cielo va a estar con algunas nubes.
Mañana en la tarde seguirá parcialmente cubierto el cielo y también fresco. La máxima va a ser apenas de 12 grados. Y a la noche va a estar más nublado todavía y con 9 grados de temperatura. ¿Qué pasa el día domingo? Bueno, el domingo el cielo va a estar todavía más nublado. La mínima será de 9 grados y la máxima va a arañar los 15. Y hasta acá te contamos qué pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Muchas gracias por acompañarnos. Quédate en el canal de la ciudad que ya llega Hoy Nos Toca la Noche con Daniel Santa Cruz y con todo el análisis que nos dejó la jornada. Y nos reencontramos el lunes en esto que es Noticias a las 20:30. Chau. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Hoy Nos Toca, un programa especial hoy, ¿no? Hay todo un debate ahora. Los saludo a Leandro Dario, mi compañero de casa, Leandro. Daniel? ¿Cómo te va? Bueno, hay todo un debate respecto al viceministro de Economía que había elegido Sergio Massa. Gabriel Rubinstein. Gabriel Rubinstein, que estuvo hace poco con nosotros aquí en el programa. Bueno, hoy a la mañana estaba confirmadísimo. Él dijo inclusive que aceptaba, que iba a hablar después, y ya en todos los medios empezaron a diseñar o a mostrar el perfil académico, el perfil político de quien había sido seleccionado para ser ni más ni menos que el número 2 de la economía argentina. En un cargo trascendental, el secretario de Economía, el segundo, maneja prácticamente todo lo que es los hilos internos del ministerio. Un cargo muy importante. ¿Qué pasó? Pasó que Rubinstein es muy crítico de Cristina Kirchner, muy crítico de Alberto Fernández. De hecho, en la entrevista que le hicimos con Leandro hace unas semanas atrás, fue muy duro. Bueno, esa entrevista se viralizó, también se viralizaron algunos tuits que él había criticado a Cristina y a Alberto Fernández en determinados momentos, no todos, pero era muy crítico del gobierno. Por eso sorprendió que haya aceptado ser viceministro de Economía y vino todo el embate ahora del kirchnerismo que no quiere que asuman. Sí, digamos que Rubinstein es un economista serio, él dirige una consultora, Gabriel Rubinstein y Asociados, que es una de las consultoras que más aciertan los pronósticos y las proyecciones en el relevamiento de expectativas del mercado que difunde mes a mes el Banco Central, o sea, su consultora es una de las más certeras, él se jacta de eso. Él tuvo un paso por la función pública durante la gestión de Roberto Lavagna, fue representante de Lavagna en el Banco Central entre 2002 y 2005, y como dice Daniel, en los últimos meses, años, él siempre fue muy crítico del Frente de Todos, particularmente de las políticas económicas defendidas por Cristina Kirchner y también de Alberto Fernández. Y esto es algo que se conocía, no solo si vos leías los tuits de Rubinstein, sino también si leías los informes de su consultora. Si y aparte, él escribía para distintos medios cuando le pedían alguna colaboración, alguna opinión sobre la marcha de la economía, eran opiniones críticas, ¿no? Contra el gobierno. Muy críticas, de hecho yo tuve la oportunidad de publicarlo cuando yo era editor en Perfil y bueno, él criticaba no solo la política económica, sino también los líderes del Frente de Todos. Me acuerdo que en una columna que le publiqué hace un año era muy duro con Máximo Kirchner y con la dificultad que tuvo el Estado argentino para comprar la vacuna Pfizer, por ejemplo. Es una opinión más política que económica, pero ese es el perfil que siempre tuvo Rubinstein. Bueno, y hay que decir que el perfil, él puede ser crítico de la política económica, por algo lo llaman también, para cambiar el rumbo económico, para formar el equipo de Sergio Massa. El problema va más allá. Son algunas calificaciones que él ha hecho sobre la figura de Cristina Kirchner y sobre Alberto Fernández. Básicamente, ha tratado públicamente a Alberto Fernández de incapaz, es el presidente de la Nación, y él va a ser secretario de Estado de este presidente de la Nación, y ha tratado públicamente a Alberto Fernández de incapaz, es el presidente de la Nación, y él va a ser secretario de Estado de este presidente de la Nación, y ha tratado públicamente a Alberto Fernández de incapaz, es el presidente de la Nación, y él va a ser secretario de Estado de este presidente de la Nación,
y también de basura. Lo dijo así a Cristina Kirchner, en algún tuit la trató de basura. De hecho, hay un posteo donde la trata de corrupta porque Cristina Kirchner está con una pala haciendo un pozo en un césped y él dice, estás cavando algo, no estoy buscando plata del cajero, como diciendo que tenía plata enterrada. Jugando mucho como juega, ¿viste la grieta, el lado duro contra el kirchnerismo? Bueno, jugó muy fuerte ahí. Y eso, una vez que se conoció su nombre como segundo de Massa, lo tomó el kirchnerismo duro, tomó el Patria, la Cámpora, todo, y pusieron el grito en el cielo. No pueden tolerar que sea funcionario del gobierno del cual la jefa del gobierno es Cristina Kirchner, alguien que opina así de ella, ¿no? Digamos que aún no fue oficializado su nombramiento en el boletín oficial, con lo cual todavía no es oficial, que la agencia oficial Telam ha publicado un artículo hoy diciendo que ya fue designado, pero como te reitero, esto no fue todavía publicado por el boletín oficial, no es un hecho. Hace minutos nomás me comuniqué con fuentes del Ministerio de Economía, la respuesta que tuve fue sin novedad, es decir, que no pueden ni confirmar ni desmentir su asunción, pero bueno, como decís vos, se generó mucho ruido interno dentro del Frente de Todos por todas estas opiniones políticas y económicas de Rubinstein. Hay colegas nuestros que están dando ya por descartada la asunción de Rubinstein como segundo de Economía, dicen que no va a asumir producto de estas críticas y producto, fíjate, de la entrevista que hizo con nosotros, que es parte de esa entrevista lo que se ha viralizado, y ya lo dan fuera del gobierno. Nosotros no lo tenemos chequeado así, no lo tenemos confirmado. Sí tenemos confirmado que a la mañana era un hecho que iba a ser viceministro de Economía. Él lo reconoció, dijo, sí, voy a hacer, después voy a hablar. No dio ninguna entrevista, pero a la tarde se conoció esto que contaba Leandro, estos antecedentes y estas posiciones tan duras contra Alberto y contra Cristina, contra el gobierno, que parece que le pueden costar no asumir el cargo. Y esto le puede dar un costo a Sergio Massa. Si querés, vemos algunos tramos de la entrevista que nos dio a nosotros, Leandro. Dale, Daniel. Unos tramos breves de la entrevista que tuvo Gabriel Rubinstein hace semanas, aquí en Hoy Nos Toca, con Leandro Dario y conmigo. Ya lo vemos. Vos estás con el fondo y entonces vos decís, che, no estás cumpliendo la meta. Y entonces, bueno, ¿y qué haces? Porque también suponete que vos le dijeras al fondo, che, fondo, ¿qué harían ustedes? Pues después entonces que vamos a devaluar y estamos con una inflación galopante, vas a meterle más nafta al fuego. Entonces aparecen estas medidas que son de restricción, que pueden ser el tipo de medidas que están tomando ahora, o puede haber medidas de restricción de viajes y esas cosas, o directamente, que yo creo que a esta altura sería mejor, sería desdoblar el mercado cambiario y buscar un sistema malo, pero no tan malo como el cepo actual, que permanentemente te genera una incertidumbre enorme, ¿no? ¿Desdoblar en qué sentido? Desdoblar en el sentido que la parte comercial vaya por un mercado comercial. Ahí puede haber alguna que otra restricción, pero en otra época había aumento de aranceles, está el tema de licencias no automáticas, pero en esencia, exportaciones e importaciones se liquidan por el comercial y todas las demás operaciones van al financiero. Por ejemplo, turismo. Sí. Por supuesto que habría una presión sobre el contado con liquidación, que es lo que vimos hoy. Pero al mismo tiempo el Banco Central se ahorraría en el sentido de no daría reservas para esos fines. No daría nada, ni para el dólar ahorro, ni para el dólar de tarjeta, ni para el dólar turismo. Nada de eso saldría del Banco Central, que es mucha plata. Bueno, ahí dejaba una pista, ¿no?, de lo que podía hacer su política económica. Desdoblar el mercado cambiario, ni más ni menos. Claro, esta fue la definición de política económica más interesante que dio Rubinstein en los últimos días. Lo hizo acá en este programa, porque justamente él ponía la lupa sobre la pérdida de reservas del Banco Central. Y ante esa pérdida de reservas hay dos alternativas que estaban sobre el escritorio de Sergio Massa. Una era devaluar el tipo de cambio oficial y otra es desdoblar el tipo de cambio, el mercado cambiario. Y Rubinstein está a favor de esta última opción, ofrecer $1 para las operaciones comerciales y otro $1 para las demás operaciones, es decir, $1 financiero para operaciones como el turismo, por ejemplo. Esa es la propuesta de Rubinstein para que el Banco Central no se quede sin reservas. ¿La podrá aplicar? Bueno, hoy por hoy está en suspenso su designación, ¿no? Otro tramo de la entrevista que tuvo Gabriel Rubinstein con nosotros días atrás. Lo mejor que puede pasar es que este gobierno minimice los líos, administre lo mejor que pueda la transición y bueno, y veamos el próximo gobierno, que incluso puede ser un gobierno peronista también. No, por supuesto, pero lo que necesitas es renovar la confianza en la gente. Sí, el gobierno perdió muchísima credibilidad, muchísima confianza. Entonces, cuanto menos lío haga, mejor.
Ahora, en el día a día pasan cosas, entonces se ve obligado a Tiene que actuar. actuar, claro. Como este tema de reservas, que algo tiene que hacer. Es esto, un poco más otra cosa, decir, bueno, no, pero entonces ojo porque vamos a afectar importaciones de insumos. Bueno, va a haber que afectar el turismo, esto, algo va a haber que afectar, porque pues, las reservas se evaporan. Entonces, en este esquema de mercado doble, que tampoco pueden unificar ahora, porque si ahora unificara en este gobierno y le hiciera levantar el cepo, el dólar va a subir muchísimo y va a haber mucho más descontento social, mucho más disrupción, porque el gobierno carece de un plan integral potente. Vos, aún con un plan integral potente, hoy es difícil unificar el mercado cambiario. Con un plan así medio, como lo que hace el gobierno, y no podés unificar el mercado cambiario. Entonces, tenés muchísimas restricciones. Entonces uno esperaría, hagan el menor lío posible. Lo que pasa es que eso no tiene mucho sex appeal político, es decir, es algo que seguramente los va a llevar a perder las elecciones. Bueno, qué títulos, ¿no? El gobierno tiene que tratar de hacer el menor daño posible, perdió totalmente la credibilidad, no tiene plan, no tiene rumbo. La verdad que un diagnóstico letal el que daba sobre la marcha del rumbo económico del gobierno de Alberto Fernández. Sí, que es más propenso de escucharlo de un dirigente opositor que de un futuro funcionario de este gobierno, ¿no? Pero bueno, en esa misma entrevista él critica muy duramente a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Dice, entre otras cosas, que tiene un matete en la cabeza en cuanto a entender el fenómeno de la inflación. Y también es muy crítico con el presidente Alberto Fernández, Daniel. Bueno, si te parece, escuchamos ese tramo, que es el tramo que de alguna manera, como ya no critica globalmente, que lo hacen, lo hemos visto, a la política económica del gobierno, sino que ya se mete con las condiciones personales, ¿no? Las capacidades personales del presidente y de la vicepresidenta de la Nación. Gabriel Rubinstein decía esto semanas atrás aquí en Hoy Nos Toca. Eliminar el déficit fiscal no tiene costo económico, es costo político, porque en el fondo vos estás reemplazando lo que se llama el impuesto inflacionario por otros impuestos, o aumento de tarifas o baja de gasto público. Y podés solucionar, es crear la condición básica para que se termine la inflación argentina, que es el drama que hoy nos aqueja porque la inflación se fue de madre, ¿sí? Bueno, eso se puede hacer. Este gobierno es incapaz mentalmente de hacerlo porque tiene taras mentales, empezando por Cristina, que directamente no entiende el fenómeno. Se necesita un gobierno más serio, que no se engañe a sí mismo y que diga las cosas como son. Podría haber sido perfectamente, pero bueno, Alberto Fernández no le dio el piné para hacerlo. Cristina está girando en cualquier otra sintonía. Y entonces, bueno, se necesita que el peronismo, llamémosle, ¿no?, kirchnerista, o Juntos por el Cambio, o la mezcla que sea, eventualmente puedan entender estos problemas y nos conduzcan en una dirección correcta. Bueno, Leandro, estamos hablando del hombre que eligió Sergio Massa para ser su número 2. A esta hora está en duda su nombramiento, producto de estas declaraciones. Y si se queda en el gobierno y asume Gabriel Rubinstein, ya sabes que dentro del equipo económico de Sergio Massa hay una persona que va a estar apuntada permanentemente por el kirchnerismo, por Cristina y por la Cámpora y por el kirchnerismo duro. Más allá de las políticas que puedan implementar, por su observación personal o calificación personal de la vicepresidenta, que es la líder del espacio. Si no llega a asumir Gabriel Rubinstein por esto, porque es vetado, le pone bolilla negra el kirchnerismo, y no llega a asumir, ya es una situación de mostrar absoluta debilidad de parte de Sergio Massa. Hace 2 días que asumió, elige un segundo que lo acompañe, ni más ni menos que su segundo, su viceministro de Economía, y el kirchnerismo se lo veta. Superministro sin alas. Un superministro que no sería tan super, sino que de alguna manera perdería poder o quedaría muy, de alguna manera, debilitado frente a la opinión pública porque no pudo poner a su número 2. Los 2 escenarios que se plantean ahora para Sergio Massa son difíciles. La entrada y la salida de Gabriel Rubinstein tiene costos, ¿no? Costos internos y costos en la opinión pública. Si te parece, analizamos parte de este escenario con el siguiente invitado. Se trata de Federico Zapata, politólogo, codirector de la consultora Escenarios, redactor de Economía Política en Panamá Revista. Federico, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto saludarlos. Bienvenido. Bueno, estás al tanto de todo lo que está pasando alrededor de Gabriel Rubinstein y esta posibilidad de que no termine asumiendo como segundo de Massa, ¿no?
Sí, 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 sí. Yo decía que si asume, tiene un costo interno porque va a ser el apuntado del kirchnerismo por esto que venía diciendo. Y si no asume, lo deja debilitado ante la opinión pública a Massa, que no pudo poner a su número 2. Los dos caminos son difíciles. Sí, totalmente, sí. Sí, yo vengo insistiendo mucho que a mí me parece que, digamos, el halo de euforia en relación al nombramiento de Massa, vinculado, digamos, a algunas de sus aptitudes, digamos, es una persona audaz, pragmática, digamos, en la vida política argentina así lo ha demostrado. Sin embargo, es como un análisis incompleto, ¿no? Porque yo digo como metáfora que no era lo mismo el caballo del 91 que el caballo del 2001. La persona era la misma, pero digamos el dispositivo político donde esa figura se insertaba era totalmente diferente. Entonces a mí me parece que esto que estamos viendo es un poco la confirmación de eso, digamos, ¿no? Que el no va a alcanzar, el Frente de Todos no le va a alcanzar digamos, con la capacidad individual que puede o no tener Massa, digo, discutible, sino que, digamos, la posibilidad de salir adelante de este callejón, digamos, al costado de un precipicio, implicaba un esfuerzo mucho más profundo de rediseño organizacional de la coalición, y si eso no se logra, a mí me parece que va a ser muy difícil para Massa lo que viene. Justamente vos en Panamá Revista escribiste un artículo planteando un interrogante sobre la asunción de Massa, preguntándote si va a funcionar, y describías a esta etapa como la tercera etapa del Frente de Todos. Yo lo que te quería preguntar es qué debilidades estructurales ves y qué fortalezas individuales ves como para saldar esa tercera etapa y ver si este gobierno termina teniendo algún éxito de gestión o si se desintegra la coalición. Mira, yo creo que la debilidad más grande que tiene la coalición es la reputación. Es una coalición, digamos, que ha consumido todo su capital político y toda su reputación. O sea, no tiene reputación hacia el mundo, no tiene reputación al interior de la coalición, no tiene reputación. Un empresario, un sindicalista no sabe con quién habla, con quién cierra un acuerdo, quién lo respeta, quién tiene capacidad de informe en interno. Eso es gravísimo, porque a diferencia de la imagen, digamos, que nosotros los analistas políticos sabemos que se puede, digamos, intentar, digamos, manipular o torcer en el corto plazo. La reputación es algo que se construye en el largo plazo, y me parece que ese es el daño más grande que se fue infligiendo la coalición a lo largo de estos años de gobierno, y es el desequilibrante, digamos, más complejo que tiene para revertir. Por eso yo digo que no alcanza con cambios individuales. La coalición tiene que dar un giro muy sustantivo colectivamente, en el programa de gobierno, en la comunicación, y en la relación con la oposición, con la sociedad, etcétera, porque si no, no le va a alcanzar. Esto va a ser muy, muy difícil. La situación económica es extremadamente delicada, y bueno, digamos, y estas pequeñas señales, digamos, lo que hacen es confirmar ante la sociedad, ante los actores del mercado, que esto, digamos, está en una situación muy débil, muy delicada. Federico, ¿crees que Sergio Massa demostró un optimismo desmedido esta semana a la hora de asumir? Digamos, se vivió como una fiesta la asunción de Sergio Massa. Parecía que quienes estaban ahí no tomaron en cuenta el contexto en el cual asumía y la profundidad de la crisis, incluso Sergio Massa. Esa es la impresión que dejó también. Totalmente, se vincula absolutamente con lo que yo te planteaba recién, digamos, ¿no? Es como una especie, digamos, en una situación donde digamos, absolutamente crítica para la sociedad. Todos los indicadores, digamos, de opinión pública, nosotros los últimos 2 meses nos han empeorado drásticamente. La clase política más o menos montó una fiesta, o sea, con violines en el Congreso, con 500 personas festejando, gente de la farándula. O sea, el nivel de desconexión, digamos, en relación a la agenda de la política con la agenda de la sociedad es brutal, brutal. Y eso creo que, digamos, más allá de que efectivamente Massa es una persona ponderada en el sistema político, no en la sociedad, en el sistema político, lo que demostró, digamos, en estas primeras horas ha sido mucha falta de muñeca y de olfato de lo que está pasando, digamos, ¿no? No alcanza con entender la agenda del Círculo Rojo o la agenda económica que requiere el país. También hay que entender la agenda de la sociedad, hay que entender el clima de la sociedad. Sin esa comprensión, digamos, de la política, haciendo esfuerzos, digamos, incluso sobre sí misma, va a ser muy, pero muy difícil que este experimento gubernamental pueda, digamos, reconectar
ya en una situación de muchísima debilidad, repito, muchísima. Ahora, Federico, el peronismo que está al menos dentro del Frente de Todos no tiene más que esto, no tiene más otras figuras de cara a 2023 que no sean Massa y eventualmente Cristina Fernández de Kirchner. Más allá de esa desconexión con la sociedad, ¿vos creés que ellos se dan cuenta de ese nivel de vulnerabilidad política de cara al futuro que tiene el espacio? Yo creo que la decisión finalmente de los gobernadores, de Alberto y de Cristina, de darle un poder a Massa, habla de que efectivamente están, vamos a decirlo de alguna manera, asustados, como mirando una situación de casi precipicio, porque digamos, vos fijate que es la última opción que tenían era, o que querían tomar era esta, hace un mes atrás, en una situación que ya era crítica desde el punto de vista macroeconómico, social, optaron por, antes, en lugar de ir por Massa, que era como la jugada cantada, que ya se viene cantando hace un año, optaron por una especie de binomio que podemos resumirlo entre Scioli y Batakis, que duró un mes, porque la crisis política, digamos, en un mes la crisis política y económica se lo fue comiendo. Entonces, a mí me parece que han tomado esta decisión porque no veían otra alternativa, Lo que pasa es que la pregunta es si la decisión no llega tarde, si la decisión, digamos, no es de alguna manera naive, en sentido de pensar que solamente con un cambio de personas esto se iba a ordenar, digamos. Federico, pero perdón que te interrumpa, la decisión para Cristina, uno puede decir, Alberto, bueno, jugó esta carta con Massa, había, digamos, a lo mejor mayor empatía, pero para Cristina, soportar o tolerar algunos anuncios de Massa que no están en el abecedario del kirchnerismo, es una decisión perecedera, quiero decir, ¿tiene un tiempo para ver si funciona y si no funciona vuelven a la carga? ¿Pensás que va a ser así? No, sí, no tengo dudas, porque digamos, por la forma en que ha funcionado Cristina, digamos, en esta coalición, digamos, ha tenido una modalidad de funcionamiento básicamente donde la preocupación central es la preservación de su nicho de votantes, de su núcleo de votantes, y para, digamos, preservar ese núcleo de votantes, ella entiende que no tiene una propuesta propositiva sobre la matriz gubernamental o de responsabilidad, sino que lo que tiene que hacer es adentro de la coalición funcionar como una especie de opositora digamos, o factor de veto sobre la gobernabilidad de la coalición. Eso, digamos, ha implicado que ella ha logrado preservar efectivamente cierta competitividad electoral, sobre todo en el tercer cordón, el conurbano, y en algunas zonas en el norte, y en el NOA y en el NEA, pero a costa, digamos, de la eficacia y de la reputación de la coalición. Entonces es un poco, digamos, como un juego en el que se ha metido que le ha permitido cierta supervivencia o cierta centralidad en el sistema político a costa de su experimento gubernamental. Entonces yo no tengo dudas que efectivamente si lo de Massa no funciona en el corto plazo, la estrategia del kirchnerismo va a ser volver a galvanizar su votante para intentar retener algún mínimo de potencialidad electoral de acá al año que se avecina, no tengo ninguna duda. Federico, antes de despedirte, cuando comenzamos a hablar con vos, te planteamos los dos escenarios que tenía Massa respecto a su viceministro. Bueno, la información de último momento nos dice que oficialmente Massa dijo que hasta el martes no van a dar el nombre del viceministro. No es el único nombre que falta, también falta el nombre de quien va a quedar a cargo de la Secretaría de Energía, que es importante. Martínez aún no renunció. No renunció. Hasta el martes no va a haber novedades al respecto, pero ya le pone una alerta a una decisión que había tomado Massa. Massa había nombrado a Rubinstein, Rubinstein hoy confirmó que le habían ofrecido el cargo y que lo había aceptado, y producto de sus declaraciones anteriores al aceptar el cargo, fue vetado por el kirchnerismo y parece que no asumiría. A esta hora no está confirmado. En principio parece que no asumiría. Entonces, si lo damos como un hecho concreto, a ver, vamos a suponer ese escenario. Finalmente el que quería Massa se lo veta Cristina o el kirchnerismo. ¿Cómo lo deja Massa eso? ¿Ya lo debilita de movida? Absolutamente, porque digamos, vos fíjate que es un poco lo que conversábamos recién, digamos, es una coalición tan disfuncional, está tan roto el dispositivo funcional, el dispositivo político, que vos traes a Obama, lo aterrizaste en esta coalición y en una semana lo tenés transformado en una especie de puntero de baja monta del conurbano bonaerense. O sea, claro, es un problema muy serio que tiene esta coalición. Entonces, digamos, con Massa pasó con Mansur, con menos expectativas hacia la opinión pública, porque no es tan conocido, pero con mucha expectativa hacia los gobernadores peronistas. La llegada de Mansur, se hablaba del volumen político y la relación con las provincias, duró una semana.
Un mes, imagínate que Mansur aterrizó con Julián Domínguez en Agricultura y con Aníbal Fernández en Seguridad. Se hablaba de que llegaban los profesionales. Sí, claro, el volumen político. Claro, tuvo que ir el kirchnerismo a buscar a sus viejos cuadros del primero y segundo gobierno, porque aparentemente era un problema de esa naturaleza. Después de ese experimento venía Scioli, que aparentemente venía de Brasil a ser presidente, duró un mes. Y ahora de nuevo Massa, que con esta especie de fiesta, con violines y todo, y ya estamos a los 3 días en esta situación. Entonces, a mí me parece que es un experimento de una naturaleza tan disfuncional que si el replanteo no es absoluto, y nos estamos olvidando un tema, que es Alberto Fernández, que no lo hemos hablado, pero que sigue siendo el presidente, porque parece que Massa asume la presidencia, pero el que tiene la botonera, el que sigue siendo el presidente, es Alberto Fernández, y Alberto Fernández probablemente tenga... Ahí está el problema, el problema está ahí, Federico, es que no parece. Debería ser, pero no aparece. No aparece, pero ha tenido una gran capacidad, así como Cristina ha tenido capacidad de vetar y de entorpecer el funcionamiento de la coalición. Alberto Fernández también lo ha tenido. Entonces la pregunta es por qué ahora no lo tendría. Digo, porque ahora apareció Cristina, pero probablemente en una serie de micro situaciones, de micro resistencia a lo largo del mes, vamos a ver también que aparece Alberto. Entonces, la verdad que el peronismo está en una encrucijada histórica. A mí me parece que es una crisis orgánica, algo más parecido a lo que le ocurrió al peronismo en el 83, una crisis muy, pero muy profunda, o lo que le pasó al radicalismo en el 2001, si se quiere, y me parece que salir de esto no es fácil para nada, porque implica una especie de autocuestionamiento muy profundo y de revisión muy sistémico, y no sé si hay condiciones para poder realizarlo. Federico, te agradecemos mucho este contacto que tuviste con el canal de la ciudad. Gracias. No, a ustedes, un gusto como siempre. Que tenga buenas noches. Bueno, vamos a ir a un breve corte y cuando volvamos vamos a abordar el segundo tema de importancia del día, ¿no? Hoy hubo muchas novedades en la causa de vialidad. Hoy siguió con el 5º día de alegato del fiscal Diego Luciani y del doctor Mola, su adjunto. Pruebas contundentes, mostraron mensajes de WhatsApp entre Máximo Kirchner y José López. Parece que ahora lo involucra el fiscal a Máximo Kirchner también en la causa que tiene procesada Cristina. También hubo novedades en la Cámara Federal en la otra causa, en la causa de los cuadernos. Bueno, de todo eso vamos a hablar en el segundo bloque, porque seguramente, junto con la designación de Gabriel Rubinstein, es el otro tema del día. Ya volvemos. Bueno, un día importante también en el ámbito judicial. Hoy se cumplió el 5º día del alegato acusatorio del fiscal Diego Luciani y su adjunto, el doctor Mola. Todavía quedan 6 jornadas de alegato acusatorio de parte de la Fiscalía. Pueden seguir apareciendo cosas que no tenía la prensa o que no habían sido denunciadas. El alegato del fiscal Luciani está teniendo un impacto tan fuerte en la sociedad, tan fuerte a nivel político y en la opinión pública, que ha preocupado mucho a Cristina Kirchner. No esperaban en el entorno de Cristina Kirchner que esto causara, el alegato del fiscal Luciani, pegara tan fuerte en la sociedad. Mira, hay un dato estadístico. El lunes a la mañana, en la primera audiencia donde habló el fiscal Luciani, este juicio que se puede seguir a través de YouTube, tenía 25.000 personas, 25.000 usuarios conectados. Hoy a la tarde, en la audiencia de la tarde, cuando habló de lo que les voy a contar ahora, había 1 millón de personas conectadas al canal de YouTube del Poder Judicial para seguir la acusación de parte del fiscal Luciani. Esto te muestra que durante la semana los rebotes que tuvo en los medios de comunicación y los rebotes que tuvo y el interés que despertó en la opinión pública se ve reflejado en ese dato estadístico, nada más. Es un dato estadístico. Arrancaron viendo el juicio, el alegato de Luciani, 25.000 personas el lunes y hoy ya había 1 millón de personas conectadas. Quiere decir que a la gente le interesa y mucho porque el fiscal Luciani ha ordenado de manera muy prudente y muy contundente, de alguna manera, que cuando uno escucha todos los datos, nombres, contratos, mensajes, realmente son pruebas abrumadoras. ¿Qué apareció en estos últimos días? Bueno, apareció algo que no tenía ni siquiera la prensa que había investigado esto en su mayor profundidad. Hay WhatsApp, hay mensajes entre Lázaro Báez y José López,
Y hay WhatsApp que aparecieron hoy, que mostró Luciani, mensajes entre Máximo Kirchner y José López. El de los bolsos, ¿se acuerdan de los bolsos de General Rodríguez, que tenía a cargo de la obra pública? El que tiró los 10 millones de dólares en General Rodríguez andaba con una escopeta automática. Bueno, este funcionario se escribía en el 2015 con Máximo Kirchner, y Máximo Kirchner, que no era funcionario del gobierno de su madre, de Cristina, que no ocupaba ningún cargo, según el fiscal Luciani, tomaba absolutas decisiones respecto a las licitaciones del área del Ministerio de Planificación y de Vialidad Nacional. Direccionaba esas licitaciones. Esto es lo que dijo el fiscal Luciani y mostró esos mensajes donde de esa manera lo demostraba. Otro tema que mostró el fiscal Luciani es que Lázaro Báez manejó 51 licitaciones, 51 obras, más de la mitad no fueron terminadas y fueron cobradas con anticipación, pero que más de la mitad ni siquiera se terminaron. Que hubo una farsa, que se presentaban oferentes en cada licitación que sabían que eran parte de un acting, de una actuación, que tenían que presentarle una oferta más alta para que gane Lázaro Báez, para cumplir con un trámite administrativo. Todo eso es lo que está demostrando el fiscal Diego Luciani, pero en paralelo, porque estas son tres causas que hay que seguir de la siguiente manera. En la causa vialidad, uno está viendo cómo el kirchnerismo, o Néstor y Cristina Kirchner, según lo que dice el fiscal Luciani, que eran los jefes de una asociación ilícita, recaudaban dinero. ¿Cómo hacían para recaudarlo? Bueno, poniendo empresarios amigos, Lázaro Báez, crearon una empresa, Austral Construcciones, le daban las licitaciones a una empresa que no tenía antecedentes en el mercado, le pagaban sobreprecios, no importaba si terminaban las obras o las obras estaban mal terminadas, cobraba y ahí hacían caja. La otra causa, la ruta del dinero acá, muestra cómo ese dinero se distribuía y cómo llegaba en bolsos a, por ejemplo, a la casa que ahora les voy a contar, a la casa de los Kirchner o a través de los secretarios de los Kirchner. Y ese dinero luego se lavaba en la otra causa, que es Otesur Los Sauces, que según la justicia, ahí se lavaba el dinero en los hoteles de los Kirchner que venía mal habido de la corrupción. O sea, las tres causas están enlazadas. ¿Por qué te cuento esto? Porque si antes de fin de año o a principios del año que viene llega a haber una condena para Cristina Kirchner, no importa la cantidad de años, y seguramente Cristina no va a ir presa porque puede apelar, porque va a ser en primera instancia, pero una condena en primera instancia en esta causa de vialidad, donde el alegato acusatorio del fiscal Luciani es demoledor, va a hacer que la causa, por ejemplo, de la ruta del dinero acá, termine a Cristina procesándola y metiéndola adentro como parte importante de ese engranaje que era ese sistema de corrupción. Y la causa de Otesur Los Sauces, que en primera instancia tiene no un sobreseimiento, pero hay una apelación a la Cámara Federal, va a obligar a que la Cámara Federal mande finalmente la causa a un juicio oral, que ya estaba bastante avanzado el tema. ¿Por qué? Porque es determinante lo que pueda demostrar la causa de vialidad. Por eso digo, las tres causas tienen un hilo conductor. En las tres causas tienen los mismos actores que hacían lo mismo, pero que se investiga en tres partes diferentes. Algunos abogados siempre dijeron que había que unificar toda una causa, no se pudo, pero son las tres patas que tiene la investigación de la causa de la corrupción kirchnerista. Y hoy la Cámara Federal ratificó lo que había determinado el juez Ercolini en la causa de los cuadernos. Por ejemplo, ratificó el procesamiento de Barata, funcionario del Ministerio de Planificación, de Roberto Barata, pero también de dos funcionarios más y de tres empresarios. Acá lo tenemos, Roberto Barata, que era colaborador de Julio De Vido, empresarios Hugo Dragonetti, Alberto Tacelli y Jorge Balán. Estos procesamientos fueron confirmados por la Cámara Federal. Y esto es importante porque había apelaciones para que este juicio se caiga, la Cámara Federal dijo que no. Incluso van a ingresar en una parte que todavía no ha avanzado, es una parte que todavía no fue a juicio en la causa de los cuadernos, pueden ingresar debido a este fallo de la Cámara Federal. Tenemos otra placa para contarte algo más de lo que decidió la Cámara Federal. En el dictamen, y esto es lo importante, en el dictamen de la Cámara Federal dicen: se encuentran acreditadas las entregas de dinero a Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner, en la calle Uruguay 1306, domicilio de Cristina Kirchner. Los jueces sugirieron, en una línea que parece aludir a la vicepresidenta, que restaría evaluar la posible responsabilidad en este hecho, una serie de entregas de dinero en el departamento de Juncal y Uruguay,
de los otros coimputados. ¿Qué significa esto? Que según la Cámara Federal quedó acreditado que hubo entrega de dinero a Daniel Muñoz. Daniel Muñoz fue secretario de Néstor y Cristina. Esto, según el juez Ercolini y la Cámara Federal lo ratifica, está acreditado en la causa. ¿Dónde iba ese dinero? Al departamento de Uruguay 1306, domicilio particular de Cristina Kirchner. Lo que está pidiendo la Cámara Federal, el juez Ercolini, es que amplíe la investigación al resto de los coimputados, se entiende que es a Cristina Kirchner, para que pueda ser incluso procesada en esta parte de la causa de los cuadernos, donde todavía no había llegado a ella, sí imputada, pero no procesado como empresarios o algunos funcionarios del área de planificación. Por eso digo que hoy fue un día muy, pero muy importante en el tema de la agenda judicial que tanto le preocupa a la vicepresidenta y al kirchnerismo, porque el alegato del fiscal Luciani, que todavía tiene 6 jornadas más, se está poniendo cada vez más fuerte, más contundente y con mayor atracción para la opinión pública. Mientras tanto, la Cámara Federal, en una causa paralela, que es la causa de los cuadernos, tomó esta determinación que seguramente preocupa y mucho a Cristina Kirchner. ¿Por qué la preocupa? Porque la Cámara Federal pide que al juez Ercolini que abra la investigación a la dueña de este domicilio, donde iba el dinero de la corrupción. Ni más ni menos que la actual vicepresidenta Cristina Kirchner. Vamos a un corte y ya volvemos. Último bloque de hoy nos toca, estamos con Leandro Dario y podemos hablar de que ya en el masismo, no sé si tiene viceministro o no, pero sí tiene una nueva política tarifaria, ¿no? Una nueva segmentación de tarifas. Sí, y que es interesante recalcar, Daniel, que esta nueva segmentación tarifaria que fue anunciada por Massa en su primera conferencia de prensa, tampoco tiene un secretario de Energía que le instrumente. Todavía no se sabe quién va a ser el secretario de Energía que acompañe a Massa. Como decíamos hace un rato, Darío Martínez todavía no presentó la renuncia. Perdón, ¿los Federicos van a seguir, Basualdo y Bernal? Federico Basualdo seguramente que sí. El superministro, sí, porque no lo toca a nadie. Se hablaba mucho de que Federico Bernal podía llegar a reemplazarlo a Darío Martínez. Esa versión se desinfló en las últimas horas. Parece que no tendría tanto apoyo Bernal, pero bueno, es una decisión que el gobierno pateó para la semana que viene. Y mientras patea esa decisión, le anuncia a la ciudadanía cuál es el nuevo esquema de segmentación, que tampoco quedó muy claro cómo sería, por eso te lo quería traer y hacerte como un breve resumen de qué sabemos y qué no sabemos sobre este nuevo esquema de segmentación. El gobierno lo que hizo es dividir a los usuarios en 3 grandes grupos. El grupo 1 son los que no se anotaron para recibir subsidio, que van a pagar la tarifa plena. A partir de septiembre van a venir los primeros aumentos y de acá a fin de año, recién en diciembre, van a pagar la tarifa plena total. Es decir, van a hacer aumentos escalonados desde septiembre hasta diciembre. Ese es el grupo 1 integrado por 4 millones de hogares que no pidieron el subsidio, que no se anotaron para el subsidio. Luego hay 2 grupos más. El grupo 2, que es el que tiene tarifa social. El que tiene tarifa social va a seguir recibiendo 100% del subsidio, no va a tener ningún tipo de aumento. Pero el grupo 3, que es el de la clase media que se anotó para recibir el subsidio, va a tener un nuevo esquema de segmentación, que ya no solo es por ingresos, sino también por consumo. Por consumo. Sí. Si querés te invito a ver una placa para que quede claro cómo va a ser el esquema. Van a quedar excluidos de los subsidios aquellos que no se anotaron. Los que ya se dan por descartados, ¿no? Sí, se dan por descartados. Te invierto la cuenta. 9 millones de usuarios se anotaron. Anotados. Sabemos que hay 9 millones que pretenden mantener la totalidad o parcialmente el subsidio. Así es. La totalidad del subsidio van a ser aquellos que tengan tarifa social o que reciban algún tipo de plan o que por sus ingresos estén por debajo de la canasta básica y alimentaria. El subsidio pleno para la clase media que se anotó es de hasta 400 kilowatts. O sea, son dobles subsidios. Es un subsidio por ingresos y un subsidio por consumo. Esto Aranguren, ayer Juan José Aranguren, el ex ministro de Energía de Cambiemos, nos decía que era un poco lo que habían hecho ellos en el gobierno. Sí. Es muy similar. Ahora, no quedó claro algo que Massa no lo aclaró y el gobierno tampoco, que es estos 400 kilowatts, que es la factura de electricidad, ¿van a ser mensuales o van a ser bimestrales? La factura es mensual, La factura, por lo menos en el área metropolitana, la factura de luz es mensual. Sí, pero hay que ver si el tope es mensual o bimestral. Claro, eso no quedó aclarado. Para aquellos usuarios que reciban, que se anotaron en el subsidio y que gasten más de 400 kilowatts,
van a pagar la tarifa plena por lo que se excedan de los 400 kilowatts, es decir, por los kilowatts incrementales. Claro, si vos gastas 600 kilowatts, vos tenés subsidio hasta 400 y por los otros 200 pagás tarifa plena. Así es, así es. Si ¿Se puede hacer eso técnicamente? ¿Es fácil de hacer? Bueno, algunas empresas dicen que sí, otras dicen que van a necesitar algunos meses para adecuarse. Claro. Digo, diseñar la boleta y hacer una segmentación dentro de la misma tarifa. O sea, tenés una segmentación global, pero después tenés que segmentar cada tarifa individualmente, ¿no? Sí, sí, sí. Y la tarifa plena solo se va a pagar por el excedente de estos 400 kilowatts. Esto estamos hablando en electricidad, Daniel. Sí. En agua... Perdón, te agrego algo. Hoy el gobierno, Casa de Gobierno, se dedicó a difundir cuáles eran los electrodomésticos que más consumían electricidad. Algo que yo recuerdo cuando el gobierno anterior te decían que pongan el aire 24, todo, se mofaban, se reían, decían que cada uno tenía derecho a gastar, bueno... Hoy están haciendo... Yo por eso digo, me quedo con lo que dijo Aranguren ayer. Por lo menos en esta parte, o lo que anunció Massa, es muy parecido a lo que hacía el gobierno de Mauricio Macri en cuanto a tarifas. Sí, sí. Recordemos, es muy parecido. Es muy parecido, pero también recordemos que hay algunos electrodomésticos, por ejemplo, aires acondicionados. Hay algunos modelos de aires acondicionados que gastan más que otros, que son más baratos, es decir, que gente con menor ingresos tal vez lo compraron, y los nuevos modelos, los modelos más caros son los que menos gastan. Es decir, puede suceder que alguien de altos ingresos tenga un equipo que gaste menos que alguien de ingresos medios o ingresos bajos. Claro. Y se vea beneficiado y no pase del tope de 400 kilowatts. Esa es una de las críticas que también se le hacían a esta segmentación por consumo. No sabemos cómo va a ser la segmentación en el caso de consumo de gas y consumo de agua, que Massa dijo que también va a haber una segmentación por consumo de esos dos servicios, pero no explicó cómo se va a efectuar. Solo se habló de 400 kilowatts para la electricidad eléctrica. El gobierno planea, Sergio Massa planea que con esta nueva segmentación por consumo se va a ahorrar 1% del PBI en tema de déficit fiscal. Es decir, el Estado va a tener un ahorro del 1% del PBI si lo logra instrumentar. Ahora, la gran pregunta que tenemos también es si es correcto o es justo que se decidan nuevos esquemas de segmentaciones con cada cambio de ministro, ya tenemos 3 ministros en el último mes, y sin informarlo correctamente a los consumidores y a las asociaciones de consumidores, cuál va a ser el criterio, cómo se va a efectuar, a partir de qué momento, y cómo va a ser en el caso del gas y el agua que no fue comunicado. ¿Es justo, es correcto que esta medida se anuncie sin explicarla bien, siendo engañoso? ¿Eso está bien o no? Bueno, son varios interrogantes que el gobierno tiene que ir eliminando o contestando de acá a la semana que viene, cuando seguramente anuncie quién se va a encargar del área energética, si va a seguir Martínez o si hay un cambio en esa cartera, Daniel. Bueno, tema de tarifas, hoy algunas organizaciones de defensa del consumidor empezaron a pedir mayor detalle, mayor información respecto a esto, ¿no? Porque entienden que fue el anuncio fue muy general, pero no se conoce la letra chica. Y te hago otra pregunta. En el caso digamos una pregunta técnica, en el caso de que te quiten los subsidios y la tarifa aumente, ¿hace falta una audiencia pública? Te quitan el subsidio y te aumenta la tarifa. Bueno, generalmente porque nadie habló de las audiencias públicas. Me parece que es algo que están reclamando las organizaciones de defensa del consumidor. Totalmente. Generalmente se convoca audiencia pública. Se convocó audiencia pública en la gestión Guzmán cuando se segmentó por ingresos. Claro. Lo que pasa es que la audiencia pública también lleva tiempo. Vos tenés que convocarla, tenés que celebrarla, tenés que culminarla. A veces tenés muchos oradores y no lo podés hacer en un solo día. Eso lleva su tiempo. Con lo cual está en duda de Está bien, pero cualquiera, si vos no haces el paso de la audiencia pública... Se puede impugnar legalmente. Se impugna legalmente, o sea, y aumentás las tarifas, vas a un juzgado, pedís una medida, totalmente, una medida precautoria y te frenan el aumento de las tarifas. O sea, lo tiene que hacer sí o sí el gobierno. Y para hacer la audiencia pública tiene que tener estos detalles que no tiene. Que todavía no están, no están claros. Así que bueno, ponemos en duda de cuándo se va a implementar esto, porque ni siquiera hay fecha para audiencia pública, así que no sabemos cuándo se va a terminar implementando, Daniel. Bueno, y Alberto Fernández está yendo a Colombia. Sí, es interesante porque en el medio de esta crisis, mini crisis que tiene Massa, de que no puede terminar de designar a su viceministro de Economía y al secretario de Energía, bueno, Alberto Fernández está totalmente corrido de esa discusión y esta misma noche sale del país rumbo a Colombia.
Recordemos que en las próximas horas Gustavo Petro va a asumir la presidencia en Colombia. Alberto Fernández es presidente de la CELAC, un organismo regional, y en su calidad de presidente de la Argentina y de la CELAC va a asistir a la asunción de Gustavo Petro. Gustavo Petro es un dirigente de izquierda, la primera vez que la izquierda llega a la presidencia en Colombia. Uno cree que puede llegar a ser un aliado del Frente de Todos a nivel regional. Bueno, el presidente viaja a Colombia esta noche con su canciller, Cafiero. Estuvo la vicepresidenta electa de Colombia aquí en la Argentina esta semana. Francia Márquez. En un encuentro que organizó la Oficina Regional de Argentina de la Organización de Estados Iberoamericanos. Estuvo acá en la Argentina. Sí, se reunió con el presidente en Casa Rosada y se reunió en el Senado con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Con ambos hubo foto, aparte de la reunión. Y bueno, hay mucha expectativa por el lado de la izquierda regional con la asunción de Petro. Alberto Fernández parece recostado en su agenda pública, por lo menos a las relaciones exteriores. Recordemos que del gabinete le quedan dos ministerios, que son Cancillería justamente Santiago Cafiero y Ministerio de Trabajo Claudio Moroni. Algunos le sugirieron, no sé si con malicia, que Alberto Fernández termine su mandato dedicándose exclusivamente a la política exterior. Bueno, eso es lo que hacen los jefes de Estado en los sistemas parlamentarios. Claro. Vos tenés un primer ministro que es el que gobierna y un presidente o rey, depende cuál sea el esquema. Es una monarquía parlamentaria o una claro, que se encarga no de las relaciones exteriores, sino de representar al Estado en el exterior, claro. Que es distinto. O sea, no diagrama la política exterior, sino que es una figura meramente protocolar. Bueno, si alguien le sugirió eso a Alberto Fernández, es más que una mojada de oreja, es casi retirarlo. Sí, casi atentar contra la autoridad presidencial. Claro. Bueno, dicho esto, el que no puede viajar, y esto es una noticia de último momento, el que no puede viajar a la asunción de Petro es el presidente Castillo, el presidente de Perú. Sí, que tiene muchos problemas legales en su país, no solo legales con causas que están involucrando a miembros de su gobierno, sino que también en el Poder Legislativo hay un grupo de legisladores que quiere hacer lo que se convirtió en deporte nacional en Perú, que es que el Congreso termine destituyendo al presidente. Bueno, hay un grupo de legisladores que está intentándolo hace semanas, todavía no tienen los votos necesarios. Bueno, en Perú hay un sistema semiparlamentario, que por eso cada tanto voltean un presidente, porque el Congreso, si no tenés mayoría, es muy difícil gobernar Perú sin mayoría en el Congreso. Es muy difícil y, como decíamos recién, el Congreso tiene la facultad de vacarlo del cargo, esto es destituirlo del cargo. El presidente también tiene la facultad de que si el Congreso no le aprueba 2 veces su gabinete, es decir, tiene que poner sus ministros a votación en el Congreso para que el Congreso lo apruebe. Si 2 veces el Congreso le niega la aprobación de su gabinete, el presidente también puede disolver el Congreso y convocar a elecciones legislativas. Claro. O sea, es como un sistema constitucional semipresidencialista o semiparlamentario, depende cómo lo mires, en el cual el diseño constitucional favorece o fomenta la disputa de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo. A mí lo que me llama mucho la atención de Perú, que en los últimos años tiene 2 expresidentes presos, 3 presidentes destituidos, un presidente suicidado, Alan García, que cuando fue requerido por la justicia se pegó un tiro, se suicidó, y sin embargo es una de las economías más estables en la región, que más ha crecido en los últimos tiempos. Sí, el presidente del Banco Central está hace 15 años. Claro, es increíble eso. Tiene mucha más estabilidad que cualquier presidente. Pero con todo, imagínate todos estos líos políticos, institucionales que tuvo, y aún así pudo sostener una marcha, un rumbo económico. Argentina no puede. Sí, es cierto, y viene creciendo económicamente muchísimo. Lo que no pudo es reducir la desigualdad, que es una deuda pendiente de la democracia peruana. Grave problema en los países latinoamericanos. Bueno, excelente, Leandro. Gracias, Daniel. Nos vamos, buen fin de semana para todos. Nos reencontramos el lunes, como siempre, aquí en el canal de la ciudad a las 9 de la noche para contarte todo lo que sucede en Argentina y en el mundo. Gracias por habernos acompañado. Hasta el lunes.